Las personas, además, cuya temperatura baja más rápido, duermen mejor. Esa es la razón por la que, por ejemplo, cuando tienes fiebre te cuesta dormir. Porque tu temperatura está inusualmente alta y no consigues alcanzar la refrigeración necesaria para dormir bien. Entonces, una buena temperatura, por ejemplo, no señalo a nadie, a la gente a la que le gusta en verano ponerse edredones, pues sepan que le están jodiendo la existencia a sus parejas y seres queridos, ¿vale? Los fans de tener su casa con un costadero de pollo, tienen que saber. No digo nada. Y la otra alternativa es una metodología terapéutica que se llama RISC. RISC viene del inglés Review, Identify, Stop y Change, que traducido, con un poquito de creatividad, es, en primer lugar, aprender a revisar el registro de sueño. No sé si habéis oído hablar alguna vez de los sueños lúcidos. ¿Sabéis lo que son los sueños lúcidos? ¿Qué son los sueños lúcidos? El sueño lúcido es aquel fenómeno en el que de repente tomas conciencia de que sueñas y a consecuencia puedes elegir despertarte o puedes elegir alterar el sueño de alguna manera. Pues cosas del estilo de, por ejemplo, pues si estás soñando, como me pasa a mí cada 2x3 con zombies, pues sacarte una escopeta del culo y ponerle en la cabeza. Pues esa es una cosa que está perfectamente a tu alcance. Se ha encontrado, y hay tonelada y tonelada de evidencia a favor de que esta es una habilidad que se puede desarrollar y además bastante fácilmente. La única condición necesaria es acostumbrarse a llevar un registro de sueño. Un registro de sueño puede ser un cuaderno o grabadora donde tan pronto te levantas o cuando te despiertas en mitad de la noche a hacer un piso o lo que sea, haces un esfuerzo por intentar recordar qué has soñado y transcribirlo. Los primeros intentos normalmente suelen ser bastante frustrantes y no suele salir nada, pero poco a poco te vas dando cuenta de que eres capaz de recordar más y más hasta que finalmente eres capaz de recordar regularmente qué es lo que has soñado. Y no solo el último sueño de la noche, sino a menudo más de un sueño, más de un ciclo. Porque yo no sé vosotros, pero yo conforme me hago viejo, yo me levanto en mitad de la noche a mear, que esto es una cosa que no me va a pasar en la vida. Pero claro, he cumplido 39 años, ya nos vamos haciendo mayorcicos. Y ya pasa, bueno, porque está choso ya, pero entonces tú ya tienes que tener la vejiga como un guisante, ¿no? No pasa nada. En cualquier caso, así sueñas más que yo. Con la habilidad de registrar viene la habilidad de tomar control lúcido del sueño. Esto para las personas que padecen pesadillas es muy interesante, porque lo que hace el terapeuta es revisar con el paciente el registro de sueño y ayudarle a identificar el momento en el que el sueño se convierte verdaderamente en una pesadilla. En toda pesadilla siempre hay una estructura tal que al principio las escenas, las vivencias son más o menos inocuas y entonces de repente empieza a pasar algo donde se empieza a joder el tío. Es cuando ya la cosa empieza a ir mal y tú empiezas a asustarte. Si la pesadilla es repetitiva, normalmente además el momento es el mismo. Y ahí es donde el tener la capacidad de controlar el sueño te permite desactivar la pesadilla, bien porque eres capaz de parar y despertar, o bien porque eres capaz de cambiar tu acción a una acción positiva. Recordad que os decía que los sueños de los depresivos se caracterizaban porque el protagonista, ellos, normalmente estaba pasivo, no actuaba. Bueno, pues en las pesadillas se ha encontrado que se puede, con el diario de sueños delante, ensayar mentalmente qué es lo que harás cuando en la pesadilla te pase X, el punto de inflexión, pues el zombie mete la mano por la ventanilla del coche, cuando tu pareja te abandone por otra persona, cuando tengas que revivir un momento traumático con tus padres, puedes entrenarte para cambiar y hacer algo. Se ha comprobado, y hay toneladas de evidencia en este sentido, de que las personas que son capaces de ensayar mentalmente una acción positiva durante el día, cuando llega la noche son capaces de ejecutarla y desactivar la pesadilla. Normalmente, para que os hagáis una idea, los protocolos de este tipo suelen ser ultra breves, normalmente 2 semanas o menos, para tratar un problema que hay gente que padece durante años. Y no es ni mucho menos complicado. Esto, de nuevo, también es interesante porque nos señala también que entonces puede haber varios procesos funcionando a la vez en el sueño. Tú puedes estar dormido, pero puede haber un proceso consciente que antes no estaba y puedes tenerlo activado al mismo tiempo que el sueño funciona. Esto es muy cojonudo, o sea, a mí me deja impresionadísimo. El otro ejemplo clásico de parasomnia son las pesadillas por un trastorno por estrés postraumático. ¿Os habéis visto Rambo? Ya sabéis de qué va esto. Bueno, no, porque hay una película y las películas son mentiras siempre. El trastorno de estrés postraumático es un trastorno que afecta a personas que han padecido una o más vivencias extremadamente peligrosas en las que su vida ha corrido peligro, la vida de otro ha corrido peligro, y varias cosas que es necesario aclarar antes porque hay mucho malentendido con esto. Punto número 1. La gran mayoría de las personas que pasan este tipo de situaciones nunca desarrollarán un trastorno por estrés postraumático. Si te va a involucrar en un accidente de coche es una putada muy gorda. Si te va a involucrar en un accidente de coche y tu pareja muere en el accidente es una putada muy gorda. Pero lo más probable es que no desarrolle trastorno por estrés postraumático. Esto viene al hilo de que se ha desarrollado últimamente una cierta tendencia a pensar que hay que avisar de todo contenido violento potencialmente traumático por si sucede que en la audiencia hay alguien con trastorno por estrés postraumático y da un siroco y entonces en las clases de la universidad hay que avisar si va a tratar de un tema controvertido por si... No funciona así. La mayoría de personas que viven este tipo de vivencias
gracias al sueño, entre otras cosas, la superarán. Pero las pocas que tienen un trastorno por estrés postraumático se caracterizan porque, primero, tienen flashbacks, tienen momentos despiertos en los que reviven el incidente de una suerte prácticamente alucinatoria. Tienen una ansiedad generalizada y bastante difícil de explicar. Son propensos, por tanto, a las adicciones, porque claro, es una forma de medicarse y tratar de controlar la ansiedad. Son propensos al alcohol, al uso de drogas, etcétera, etcétera. Y en lo que nos atañe a nosotros, los efectos en el sueño son ligeramente diferentes. Cuando tienen un trastorno por estrés postraumático, las pesadillas se dan en todas las fases del sueño. Si se da en una fase que no es REM, te despertará gritando y no sabrás por qué. Si te despiertas en una fase REM, te despertará gritando y te acordarás de por qué. Pero puedes despertarte varias veces por noche, lo cual, evidentemente, para tu sueño, pues es una jodienda. Las pesadillas son siempre la misma, exactamente como un disco rayado, sin la menor repetición de ninguna clase. O sea, sin la menor variación, perdón, de ninguna clase. Siempre es lo mismo. Generalmente las pesadillas reviven el incidente. Y lo reviven el incidente de una forma muy fiel, lo cual es inusual, porque normalmente los sueños son muy creativos. La memoria, cada vez que recordamos algo, lo alteramos. Sin embargo, estas personas lo reviven de una manera, o lo reportan de una manera casi fotográfica. Y se ha encontrado que tienes peor pronóstico en personas que tienen poca red de apoyo, pocos amigos, familiares, personas aisladas, que no tienen mucha gente con la que contar, son más susceptibles y tienen peor pronóstico. ¿Por qué se da en más fases y no se da, por ejemplo, como las pesadillas solo en la fase REM? Todavía no lo sabemos. La hipótesis más razonable es que la vivencia es tan extrema y la cantidad de emoción negativa a procesar es tan elevada que el sistema nervioso se ve desbordado y no puede abarcar la totalidad. Solo en la fase REM no puede abarcar todo lo que tiene que trabajar. Además, como tienen flashbacks y en la fase de sueño profundo, en la fase no REM, se revive lo que ha pasado durante el día. Claro, tú imagínate, yo tengo un accidente de coche, estoy en el curro y me viene un flashback del accidente del coche. ¿En qué voy a pensar por la noche? En el puto accidente del coche. ¿Y cuándo voy a pensar? En la fase 2, 3 y 4. Probablemente tenga una pesadilla ahí, pero es que luego cuando llega la fase REM, en la fase REM voy a procesar lo que había en la fase de sueño profundo, que es otra vez puto accidente de coche. Y entonces lo voy a intentar procesar, pero no voy a terminar porque me voy a despertar aullando. ¿Con qué voy a soñar la siguiente vez que sueñe? Con el puto accidente de coche. Y así hasta pegarme un tiro, o subirme un campanario con un fusil, o hacer terapia. Entonces, por ir ya simplificando y por finalizar, ¿cuál es la función del sueño? El sueño no es la puerta al más allá, no sirve para recibir mensajes divinos y no nos dice mucho acerca de nuestra personalidad, porque normalmente tendemos a soñar con las cosas que nos pasan. Por lo cual, en realidad, el sueño no nos cuenta mucho acerca de cómo somos. El sueño y el despertar están entrelazados. Lo que hacemos despierto se apoya en lo que hacemos dormido y lo que hacemos dormido se apoya en lo que hacemos despierto. Nosotros vamos por el mundo creando esquemas de las cosas. Yo voy aprendiendo y creo esquemas de cómo funciona el mundo. El esquema más importante que existe es quién soy yo. Mi imagen de mí mismo. Yo soy una persona honrada. No soy una persona honrada. Soy inteligente. No soy inteligente. Tengo el rabo como la pata de una mesa. No. Se me da bien los idiomas. No se me dan bien los idiomas. Continuamente recibimos experiencias positivas y negativas que a veces concuerdan con esos esquemas y nos refuerzan en esas creencias. Pues si yo soy forofo del Barça y el Barça gana la Liga, pues me refuerzan que el Barça es el mejor equipo del mundo. O no, cuando el Barça pierde la Liga, tengo que procesar esa experiencia. Y el sueño es la herramienta por la cual cogemos lo que vamos almacenando cuando estamos despiertos y lo integramos en nuestra propia identidad y en nuestra memoria cuando estamos dormidos. En la fase del sueño profundo, en la fase no REM, simplemente organizamos el aprendizaje, pensamos en ello y añadimos el componente emocional. Cuando llega la fase REM, cogemos todo ese componente emocional y lo que hacemos es intentar emparejarlo con situaciones previas similares. Si yo soy forofo del Barça y tengo que afrontar el trauma de que el Barça no ha ganado 6 copas este año, entonces probablemente mi cerebro buscará situaciones similares en las que el Barça no haya ganado para poder ver si hay coincidencia y si yo tengo herramientas de afrontamiento. Si yo las tengo, la emoción se regula a la baja, porque estoy tranquilo, puedo vivir con que el Barça no gane la Liga. Si no las hay, entonces tendré probablemente durante varias noches sueños ligeramente agitados en los que poco a poco iré integrando esa información hasta que finalmente sea parte de mí y no me cause más dolor. Si por alguna razón no puedo regular las emociones, mala cosa. Si lo hago bien, me siento bien por la mañana y me levanto listo para comerme el mundo, o al menos para tomarme un café. Si no lo consigo, tenemos problemas. Y fase a fase, y aquí es donde el modelo ya se vuelve más detallado, la fase 1 es meramente apagar la conciencia. En la segunda solo
reprocesamos experiencias sin carga emocional alguna, simplemente hoy he ido a comprar, hoy he ido a aprender a jugar a un juego, hoy he ido a dejar los papeles, hoy he ido a lo que sea. Es especialmente interesante cuando estamos aprendiendo, porque en esos casos el aprendizaje impacta el sueño. Si alguna vez os ponéis a estudiar, y si pudierais ponerlo en nuestras manos para poder, psicólogos, para poder evaluaros, probablemente apreciaríais que en la fase 2 casi todos vuestros recuerdos estarían relacionados con lo que habéis aprendido. Y no solo eso, sino que vuestra fase REM sería más intensa, los movimientos oculares se hacen más rápidos cuando estamos inmersos en un proceso de aprendizaje durante el día. En la fase 3 y 4 metemos el componente emocional que faltaba aquí. Normalmente lo metemos añadiendo emociones base. Me enfado, me entristezco, me asusto. Lo que me ha pasado tiene una emoción asociada. La introduzco aquí. Y en la fase REM, sin la interferencia del lóbulo frontal, asocio las imágenes y las integro dentro de mi idea de quién soy yo y de qué es el mundo. Y actualizamos nuestra autoimagen y aprendemos más sobre nosotros y cambiamos quiénes somos. De manera que convertimos unos cuantos recuerdos en parte de la narrativa de nuestra vida. Claro, como el lóbulo frontal no está ahí para organizar el tema, los sueños son fantásticos, son aleatorios. Puedes pasar de una imagen a otra sin control alguno porque no hay ninguna estructura del cerebro que se esté preocupando de dónde va esto. Entonces es normal que puedas volar, que puedas ir con alguien que lleva muerto 20 años de compras y entonces luego das la vuelta y estás en otro sitio completamente diferente, con personas diferentes y en el sueño te parece todo cojonudo. Ahora estoy en el Polo Norte y ahora estoy en el Hipercore. ¿Qué más da? Let it go with the flow. Normalmente además por eso la primera fase de la noche los sueños son más negativos y en la segunda fase de la noche los sueños son positivos porque hemos ido filtrando y depurando nuestras emociones hasta llegar a un estado equilibrado. ¿Y la evidencia que tenemos? Pues sabemos que cuando tenemos insomnio nos despertamos de mal humor porque estamos regulando mal las emociones y aprendemos peor porque nos volvemos lerdos. Sabemos por el insomnio recurrente que además a menudo esto es el preludio de una depresión y que en la depresión, como no tenemos sueño profundo, los sueños carecen de carga emocional, lo cual apoya el modelo que hemos explicado. Sabemos que cuando tenemos sonambulismo también actuamos sin regulación emocional, actuamos guiados solo por nuestros instintos más básicos, la autodefensa, follarnos todo lo que se mueve, comernos todo lo que hay, lo que sea. ¡Epa! ¡Epa! Y con toda esta evidencia podemos armar un modelo que explica que los sueños no tienen nada de mágico, no tienen nada de místico, pero que son una parte fundamental de nuestra vida y que son una parte además que nos ayuda a ser fundamentalmente felices y capaces de aprender. Del libro de la señora Carvalho me quedo con esta frase que me pareció bellísima, que es que despiertos la mente habla en prosa, pero que durmiendo la mente se expresa en poesía. Hay algo realmente poético en pensar que tenemos un mecanismo maravilloso dentro de nuestros cerebros que cuando cerramos los ojos se dedica a curarnos y hacer que todas las mierdas que nos han pasado durante el día sean menos importantes y que al día siguiente nos podamos levantar pensando que tenemos otra oportunidad en vez de levantarnos aplastados y hundidos porque el día anterior fue mugre. A mí me parece una cosa realmente maravillosa y asombrosa. Y por mi parte llega al final de lo que os quería contar. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. ¿Al fondo allí? Yo tengo dos características, que es que me acuerdo de los sueños y normalmente la gente con la que hablo no se acuerda. Y tengo muchos y de diferente tipo sueños recurrentes. Tengo trastorno obsesivo compulsivo, no sé si puede estar relacionado. Más claro. Si durante el día te dedicas a pensar en ciertas cosas que te preocupan, se van a manifestar recurrentemente. Recurrentes a lo largo de años. O sea, el mismo ¿Cuánto tiempo, y perdona la indiscreción, hace que tenés este trastorno? Desde los 16 años, tengo 43. Blanco y en botella, leche. Lo que estás haciendo es tratar con este asunto de la forma más natural, si quieres, que tienes a mano, que es mediante el uso del sueño. Pero es lógico, y hay de hecho sueños que son recurrentes durante toda la vida de uno porque reflejan preocupaciones de la vida de uno. La autora, Rosalind Cartwright, cuenta un sueño que tiene desde los 6 años, en el que se manifiestan las dificultades que ella ha pasado toda su vida por ser mujer en una sociedad conservadora, en un entorno conservador. Claro, pensás que ahora la llaman la reina de los sueños y todo el mundo vea colonia con ella. Pero cuando esta tía empezó a investigar en el 41, es un puto milagro que la dejasen entrar en el laboratorio y no la pusieran a fregar. Esta señora lleva más años que cagarse está investigando. Esta señora desde los 6 años tiene sueños en los que un arlequín se burla de ella y la hace sentirse sola
Y siempre vienen en periodos en los que ella, por una razón o por otra, se ha encontrado obstáculos por su condición de mujer. Pero un sueño recurrente, y ella lleva soñando con el puto Arlequín desde los 6 años hasta los 70 y pico años. Ya a los 70 y pico años se retiró, la nombraron profesora emérita, y yo entiendo ya que les toca el coño ya todo porque ya ha ganado, se ha pasado el juego. Pero toda la vida soñó con arlequines, chungos que se reían de ella, y siempre daba la casualidad de que había algún problema por su condición de mujer que tenía que superar. Si tus sueños son recurrentes, probablemente sea una forma que tiene tu cerebro de tratar con una preocupación recurrente para ti. Claro, esto es un diagnóstico del culo que te hago yo aquí con una cerveza, no vale para nada. Bueno, al hilo del modelo que hemos presentado, es una explicación que tiene sentido, creo yo. No sé si lo tiene para ti. Y al menos no son pesadillas. Bueno. ¿Había más preguntas por aquí? Sí. ¿En qué se parecen los sueños que tenemos de día o las fantasías que conocemos mientras esperamos el bus? En nada, porque las fantasías que tenemos cuando estamos de día están bajo el control del lóbulo frontal. Con lo cual, aunque se pueden referir a las mismas preocupaciones cotidianas que los sueños, no tienen el componente de asociación libre que tú tienes en fase REM, porque tú en fase REM, como te digo, el lóbulo frontal echa la persiana, se va por ahí, con lo cual, pues eso, tú, en tu fantasía, normalmente tú no estás, por ejemplo, imaginándote que estás en un bar y de repente pasas a estar en la universidad y de repente pasas a estar en el pueblo y luego en la masía de tu abuela. No, tu fantasía es coherente, es una narrativa que tiene pies y cabeza, porque tu lóbulo frontal está trabajando. Cuando te duermes, es un bombo, un bingo, es a lo que sale. La gente que no tiene fantasías durante el día, que cuando está esperando el bus en lugar de ganar Europa, está pensando en la lista de la compra, ¿tiene alguna diferencia? No que yo sepa. No, porque además piensa una cosa, el que recuerdes tus sueños sobre todo tiene que ver en qué momento de la fase te pilla el despertar. Yo, por ejemplo, recuerdo poco mis sueños, pero yo creo que tiene que ver con el hecho de que desde hace ya bastantes años me veo obligado a madrugar en contra de todos mis principios, mi ética y todas las cosas. Entonces simplemente yo asumo que el despertar me pilla en una fase de sueño profundo y no lo recuerdo. Cuando yo estudiaba en la universidad y me acostaba todos los días a las 4 de la mañana, entraba a clase a las 3 de la tarde y hacía lo que me salía de la polla, recordaba un montón más mis sueños. Pero ahora no. Entonces, claro, no creo que haya una correlación entre tener muchas fantasías de día y más o menos fantasías por la noche. Son procesos separados. O sea, lo que tú haces de día es una forma que tiene el cerebro de mantenerse ocupado. Lo otro es un proceso completamente distinto, según parece. ¿Más? Sí, ahora. Unas horas determinadas, o sea, contando con 8, como media buena, y que durmiera 10 o 12, y alguna ventaja respecto a la... Tienes más posibilidades de morir, felicidades. Se ha encontrado que las posibilidades de supervivencia correlacionan en una U invertida con el sueño. Quiere decir que si duermes menos de 6 horas diarias o más de 9, es muy probable que acabes palmando. ¿Por qué? No lo sé. También es cierto que esto es muy variable. Hay personas que pueden tirar con 5 y 6 horas de sueño indefinidamente y no tienen efectos adversos. Hay personas que necesitan 9 horas más que 8 y tampoco pasa nada. El mejor test que podéis hacer de vuestra capacidad de sueño, etcétera, es el siguiente. Probad a dormir un fin de semana y ved cuánta diferencia hay con lo que dormís entre semana. Si dormís más en fin de semana, no a qué hora os levantáis, cuántas horas dormís. Si tú el fin de semana te acostas más tarde, pues te levantarás más tarde, lógicamente. Si duermes más o menos entre más menos 1 hora que entre semana, estás durmiendo lo que necesitas. Si hay diferencias de 2 horas o más con lo que duermes entre semana, estás recuperando deuda. No, ya lo tuyo no, lo tuyo es una hipoteca, tú ya no tienes nada, tú tienes hipoteca. Por supuesto, el trabajo en turno es la mugre. El trabajo en turno y el trabajo nocturno es la mugre y es una de las peores pestes del capitalismo porque no hay forma de justificarlo desde el punto de vista de la salud. El sueño de día es mucho menos reparador y es mucho más ligero. Entonces, las personas que trabajan a turno, trabajan de noche, ya lo tienen especialmente mal. Pero, porque 8 horas de día no cuentan como 8 horas de noche, de ninguna de las maneras, ¿vale? Entonces, la mejor forma de averiguar cuánto te pide el cuerpo dormir es en las vacaciones, los festivos, y ver si hay una gran diferencia con lo que tú duermes durante la semana. Sí, y tú también. En la mayoría, pregunta si da igual dormir 8 o dormir 4 y 4 o dormir 5 y 3 y tal. Para la mayoría de personas las interrupciones son muy jodidas. Y además, bueno, Victoria y yo, que hemos estado 1 año y pico a base de interrupciones, te lo podemos certificar. No. Se está especulando ahora con que antaño, cuando todo era más limpio y todos éramos paleo y el aire era puro y por supuesto todo el mundo bebía agua limpia y nadie pillaba disentería ni tifus, los humanos dormíamos en sueño fraccionado porque claro, es normal, ¿no? Tú te acuestas cuando se pone el sol, en invierno hasta que sale el sol otra vez, te da tiempo de aburrirte la hostia. Entonces se especulaba con que
revolución industrial, el sueño se estructuraba en dos etapas. Dormías una serie de horas, te despertabas como una hora y te ponías a monear o te quedabas en la cama mirando el techo y tal. A mí me parece de flipado. A mí me parece una cosa de flipado, la verdad. O sea, quiero decir, pues sí, se dormiría a esa hora el que pudiera. Porque yo creo que la mayoría no. De hecho, la mayoría de nosotros, si nos dejan, pues tendremos a dormir entre 7 y 9 horas. Entonces, y no dormimos, no nos despertamos de motu propio si un estímulo ambiental no nos despierta. No le veo mucho sentido, pero podría ser, no hay evidencia al respecto. Ahora tú. Yo tuve episodios de sonambulismo y pesadillas recurrentes solo cuando tenía fiebres altas. Desde los 5 a los 10 años no sé si tiene alguna relación. Pero en épocas de días de fiebre, que de pequeño tuve bastantes, misma pesadilla. Es súper común, y cuando mi hija tiene fiebre también pasa la noche flamenca y se despierta y tiene pesadillas y todo eso. Eso probablemente tenga en parte que ver con el hecho, primero, estás enfermo, por tanto es una preocupación, es algo que está en tu mente y que tiene que ser procesado. En segundo lugar, el sueño va a ser de peor calidad porque tu temperatura corporal es más alta. Probablemente eso dificulte que la fase de sueño profundo se alcance bien. Si no se alcanza bien y no llegas bien a la fase REM porque tienes despertares frecuentes, no se regula, con lo cual el contenido es negativo y entonces después sale en forma de pesadillas. Pero sí, es muy frecuente, es muy frecuente. ¿Más preguntas? Ahora, sí. Otra vez. No he leído evidencia al respecto. Podría ser. A ver, la siesta está bien porque sí. Bueno, ahora que ya he dicho la cuñadez, ya, golpe y trago de vino, ahora que ya he dicho la cuñadez, ¿por qué está bien? Se ha comprobado que a media tarde existe una cosa que se llama el bajón circadiano, que es un descenso en la temperatura del cuerpo y una somnolencia, que es lo que a los españoles, como comemos tarde, no como el resto de los europeos, nos da justo después de comer. A los europeos les da media tarde, a nosotros nos da justo después de hincharnos de plato alpujarreño. Eso ocurre en todas partes y la causa es desconocida, pero si eres capaz de superarlo sin problema y seguir el resto del día sin somnolencia, entonces es que estás durmiendo lo que necesitas, no se han encontrado efectos adversos. Pero en principio sí, tú piensas además una cosa, el primer ciclo REM puede ser bastante rápido en los sueños cortos, con lo cual una siesta probablemente te deje de mejor humor para afrontar el resto de la tarde, así que si puedes, ¿por qué no? Yo soy súper fan, Más, el chico del fondo, y ahora tu alegría. ¿Qué pasa con sueños que son comunes a muchas personas, aunque parece que no haya un estímulo? Por ejemplo, caerse de un árbol, que se te caen los dientes, que te falta una asignatura para la carrera. Hombre, es que no son y sí son comunes, quiero decir. A ver, yo no te voy a decir, McClellan y Jarvis en el año 92 sacaron un estudio que lo explica de puta madre, porque no existo, yo no lo conozco. Pero las preocupaciones son universales. Caerse los dientes, pues no te sé decir en qué contexto es, pero probablemente tenga que ver con cosas como enfermedades, en tu entorno y cosas similares. A fin de cuentas, que se te caigan los piños es un indicador de mala salud. Entonces me atrevería a pensar que muchas personas que sueñan que se les caen los piños están viviendo una situación en la que ellos o gente a su alrededor está enferma y lo exteriorizan así. A fin de cuentas, los seres humanos no somos muy originales. Cuando la gente viene a mi consulta, por ejemplo, tienen un diagnóstico de depresión y les doy ciertas lecturas, flipan porque dicen, oh Dios mío, esto lo han escrito pensando en mí. No lo han escrito en ti, capullo, es que son todos iguales. Es que son todos iguales, coño. Entiéndeme, que la mística, cuando la gente piensa en caerse de un árbol, piensa que a fin de cuentas somos primates evolucionados, que probablemente lo de subirnos a los árboles y caernos de los árboles lo tenemos súper en los genes. O sea, yo soy un primate muchos años de mi vida y me he caído de muchos árboles. Entonces, pues, a veces tendré que soñar. Yo, de hecho, cuando me pasa mucho este fenómeno en el que tienes la sensación de caerte y te despiertas al principio de la noche con la sensación de haberte caído, eso a mí me pasa un montón. Y le pasa a mucha gente. Pero no tiene por qué tener un significado particular más allá de lo que hemos explicado. Alegría. La calidad del sueño puede ser como hereditaria o algo así. Por ejemplo, mi madre y mi hermana hablan y hacen simposios dormidas y hablan, pero yo no. ¿Soy adoptada? Depende de si tu padre también es de dar conferencias durmiendo o no. Pero si no lo es, probablemente es que en eso le salió tu padre. Cada vez más se está viendo que hay una tonelada de factores hereditarios en el sueño. Tanto la tendencia a dormir mucho como la calidad del sueño, el sonambulismo es fortísimamente hereditario. Y eso que tú haces es lo que... ¿Eso que hacen? ¿A qué altura de la noche lo hacen? ¿Al principio o al final? Al principio. Vale. Las parasomnias no REM, las conductas de este tipo se deben a probablemente un defecto en el sistema de inhibición motora que evita que nos levantemos y nos pongamos a hacer el panoli por ahí. Entonces, lo siento por ti. Entonces, probablemente eso sea simplemente una cuestión que tu hermana y tu madre lo han heredado.
tu madre se lo ha transmitido a tu hermana y probablemente si indagaras un poco en la familia de tu madre saldrían más casos, probablemente. O sea, sí, tiene componentes muy fuertemente hereditarios. Pero es que casi todo tiene un componente hereditario. Tú piensas que, por ejemplo, la ansiedad y la depresión tienen un fuerte componente hereditario. La gente que es depresiva probablemente tiene familiares depresivos. La gente que es esquizofrénica probablemente tiene familiares esquizofrénicos. Casi todo fenómeno psicológico, si escarbas, encuentras que en tu familia se da mucho de esto. Entonces el sueño probablemente, aunque no está 100% probado, pero es razonable suponer que también funciona. Más. Usted, y luego tú. Gracias. Lo que se comentó antes de trabajo a turnos, yo considero que esto es un atentado gravísimo contra la salud, porque si por interés de las fábricas aún el turno te lo cambiaran cada 6 meses o cada año, en donde da tiempo a que se adapte el cerebro, pero esto del turno cada semana, es que esto hay que prohibirlo, porque ni da tiempo que el estómago se autorregule, el intestino, ni el sueño, y andas como zombie. Pero si yo estoy de acuerdo, partiendo de la base que estoy de acuerdo, ¿pero qué quieres que te diga, hijo? No sé. O sea, hay muchísima gente que igual que se aboga por la conciliación de vida laboral y familiar, se está abogando por la eliminación de trabajo activo. Mira, yo en el futuro quiero que seamos como la federación y que esto lo hagan los robots, ¿sabes? Conectarte. Pero mientras llegue y no llega, desgraciadamente este trabajo existe, pero es que esto es ancestral. Hay descripciones medievales de médicos árabes que cuentan que los guardias permanentemente destinados a ronda de noche manifestaban sintomatología extraña y que no dormían igual de bien. Y estamos hablando de una época en la que probablemente el nivel de ruido ambiental, la luz artificial y todo eran mucho menores. Pero es que dormir de día, por mucho que cuando somos universitarios nos flipemos diciendo uy, yo sí, fiesta todas las noches, yo duermo de día, no pasa nada. En realidad no. Lo que pasa es que los adolescentes y posadolescentes se aprovechan de un pequeño bug que hay ahí, que es que, y esto es lo que nunca le habéis decir a vuestro hijo cuando tengan 14 años, como los adolescentes están ajustando el sueño, sí son pájaros nocturnos de forma natural. A la mayoría de los adolescentes levantarse a las 7 o las 8 de la mañana para ir al instituto les jode la vida fisiológicamente, pero no se lo digáis. Pero quitando esa pequeña excepción, no hay ninguna razón para que sea, no hay ningún escenario. Hay gente que lo lleva mejor, hay gente que es más resistente y lo lleva mejor, pero nadie lo lleva bien. Nadie dice, oh, esto es lo mío. No. La gente lo que lleva bien es levantarse a las 10. A las 10. Pero los colegios de médicos son cómplices y los médicos de empresa son cómplices con el capitalismo. Eso ya a mí, y que estoy de acuerdo, pero que eso ya se escapa de esto. Yo no he venido a hablar de política. Ojo, que no digo que no tenga razón, pero se escapa. Mi hermano de pequeño trabajismo, se cayó del segundo piso de una botella, se rompió la pierna de mala manera, siguió andando como si no pasara nada. El efecto entonces empezó a quitar el todo. ¿Hay alguna cosa que hagan sentir el dolor o...? Completamente. En uno de los casos más alucinantes que he leído, una señora bajó, se vistió, se puso la ropa de ir a trabajar, cogió el coche, abrió el garaje, salió y se estrelló contra un hidrante. Así, la mitad. La tía salió del coche, se volvió a su casa, se durmió y a la mañana siguiente se despertó y tenía costillas rotas. Insisto, todo el input sensorial está desactivado. Ya no es solo que yo no reconozco caras, es que el tacto está amortiguado. Scott Farater tenía heridas defensivas en la mano, se había cortado, porque su mujer había intentado coger el cuchillo, lo había vuelto contra él, en el forcejeo se había herido la mano, no se despertó. El señor Parks, su suegro, antes de que él lo dejara inconsciente, le dio una tunda, le dio una soberana manta de hostia mientras él estrangulaba a su señora. No se enteró. Todos los inputs están muy desactivados, no oyes bien, es muy difícil que se despierten. Es muy difícil que se despierten. Pero claro, esto a veces es cómico, ¿no? Pues mira, fulanito se levantó y nos lo encontramos dormido en el portal, qué gracia. Y a veces por desgracia es trágico. Afortunadamente es muy pequeño el porcentaje de la población que se ve afectado y además el tratamiento es bastante eficaz y bastante seguro. Bastante eficaz es cercano al 100%. No es, habrá alguien que no, pero casi 100%. Y es una dosis tan baja de clonazepam que no te impide hacer una vida normal cuando estás despierto. Pero sí. Se han encontrado casos absolutamente cafres de gente con heridas monstruosas, durmiendo y andando. Pero es que también el dolor es una cosa muy particular. Esto son las polladas que yo hago por hobby. El otro día me metí en la página del FBI y eso es la muerte, eso es como la Wikipedia, si te metes a ver mierda forense. Pues resulta que hay un montón de evidencia científica que cada vez parece a indicar que el calibre del arma da exactamente igual, porque cada vez más surgen informes de tíos que se llevan 30, 35 tiros
de alto calibre con unos daños internos masivos y los hijos de puta siguen ahí disparando pim pam, hasta que finalmente los consiguen tirar, pero el último que leí, ojalá me acordara de los detalles porque era escalofriante. Cuando le hicieron ante la autopsia aquello parecía lo que sobraba el Burger King, era espantoso. Y el tío había estado disparando, había ido a 4 agentes, se le habían echado encima, había forcejeado cuerpo a cuerpo hasta que finalmente le habían disparado ya, le habían seccionado la médula espinal y ahí el cabrón había tenido la defensa de morirse. Pero tal, o sea, juego de rol, todo mentira. Todo mentira. Entonces, claro, cuando eso es estando despierto, pues cuando estás dormido, más. Usted, y luego usted, y luego usted. Un poquito. Beatriz comenta que las personas con fibromialgia a menudo tienen el sueño afectado y que si existe alguna posibilidad o alguna técnica que permita que tengan un sueño un poquito más normal. No es mi especialidad y no hay mucho que yo te pueda decir al respecto, entonces no creo que pueda ayudarte. Tened en cuenta una cosa, la mayoría de los calmantes alteran el funcionamiento del sueño. Por ejemplo, los somníferos suprimen el sueño REM. Suprimen el sueño REM. Con lo cual no es solo que la gente sueña menos, sino que se levanta emocionalmente menos repuesta. Físicamente, pues te levantas bien y puede funcionar. Pero claro, de hecho, una cosa curiosa, los antidepresivos se ha encontrado y se especula con que su mecanismo de acción podría venir precisamente porque demoran la fase 2 del sueño, con lo cual da tiempo a que las personas lleguen a tener el resto de las fases de forma normal. En vez de saltar directamente de 2 a REM, al alargar la fase 2, parece que consiguen pasar a la fase 3 y 4 y entonces ya consiguen meter contenido emocional en el sueño y a partir de regularlo. Es que por eso os digo que, aunque es muy tentador el tema de las pastillas de dormir, y las pastillas de dormir son una cosa súper tentadora y una industria que está funcionando muy bien, son una cosa muy jodida. ¿Pueden dar pesadillas los antidepresivos? Sí, sí, efectivamente. Pero a ver, puntualmente, como todo, puntualmente puede estar bien y puede ser útil. A largo plazo es mucho mejor plantearse porque uno no duerme y generalmente es una cuestión de higiene del sueño o una cuestión de tener pues, algún factor de ansiedad que te está dificultando el dormir y es mucho mejor tratarlo. Yo no os voy a decir que nunca os toméis una dormidina o que nunca os toméis un somnífero si os hace falta o si os lo prescriben. Yo no soy médico. Pero los efectos están ahí, están probados y no pasa nada, que no es un secreto. Yo no soy un conspiranoico de la industria farmacéutica, no quiere envenenar. No, coño, es que se sabe. O sea. Entonces, claro, el problema es ese, que si tú tomas somnífero, si tomaras, pues no te ayudaría del todo porque la fase REM no discurriría con normalidad. Y eso es un efecto que está súper comprobado y además es la piedra filosofal. El día que las farmacéuticas consigan un somnífero que no tiene la fase REM, ese día van a poder imprimir las calles, billetes como para forrar las calles, pero mientras tanto, no puede ser. ¿Por allí, por el fondo, mi caballero? Bueno, yo era una reflexión sobre, ya que has hablado de robots y de futuro, de ficción, si crees que se da, al fin y al cabo, seguramente hablamos de física, de impulsos electromagnéticos y tal, del cerebro. ¿Habrá control? ¿Puede ser que exista el control de programar sueños así a Sí, ¿por qué no? ¿Y crees que a nivel terapéutico puede ser, ya que tiene tanta consecuencia terapéutica, puede ser interesante? Es que ya se hace. Es que tú piensas una cosa, a ver, lo que va a ser petarlo vivo, ya lo vamos a flipar y ojalá yo lo vea porque ese día voy a eyacular un litro, va a ser el día que podamos ver los sueños como en una televisión. Porque tú piensas una cosa, yo te meto en mi laboratorio y entonces te despierto en la fase REM y te digo, cuéntame tu sueño, pero ¿sabes la putada? Que no te he dejado terminar el sueño, te he cortado el rollo, tú estabas ahí en todo lo tuyo. Por cierto, los sueños en el laboratorio están distorsionados con respecto a los sueños en casa, esto lo voy a comentar. Uno de los efectos que encontraron de usar un laboratorio del sueño es que los sueños en el laboratorio son menos emocionales, menos sexuales, menos violentos, menos agresivos. Cuando se puede montar un laboratorio de sueño en casa del paciente, flipas. Porque el paciente ya se suelta el pelo, ya se viene arriba y tal. Entonces, claro, lo suyo sería no interrumpir el sueño, sino poder presenciar el sueño. Pero piensa una cosa, ya hay ojos biomecánicos que se conectan al córtex visual, al córtex occipital, y que permiten ver a una persona ciega. Ver de aquella manera, pero ver. Yo, hombre, no sé si lo veré, yo ahí no puedo especular, pero a nivel teórico yo no veo que sea para nada imposible. Y luego a nivel terapéutico puede ser una cosa genial. Pero ya podemos reprogramar los sueños verbalmente en conversación. O sea que, claro, lo otro lo que nos permitiría ser mucho más finos, eso sí. Lo que nos falta muchas veces es finura, porque piensa que la comunicación verbal no deja de ser limitada. Cuando el paciente me cuenta su experiencia, no es exactamente lo que le pasa por la cabeza, porque no puede serlo, porque nadie es tan preciso. Eso ya sería la polla con cebolla, pero mientras viene. Sí. Sí.
Vamos a ver. Me pregunta por la eficacia de la terapia de hipnosis. La terapia de hipnosis ha demostrado eficacia en algunos temas relacionados sobre todo con hábitos. Por ejemplo, la terapia de hipnosis ha demostrado ser eficaz para dejar de fumar. Por ejemplo, y en terapia de adicciones, la terapia de hipnosis ha demostrado una cierta eficacia. La hipnosis es jodida porque es un estado alterado de conciencia, pero no es exactamente sueño. Tiene más que ver con lo que antes decía Mónica, estas típicas fantasías cuando tú estás sentado allí pensando en las musarañas que te dejas ir, pero no es exactamente un sueño, porque por ejemplo, en contra de la opinión popular, las personas hipnotizadas no hacen nada que normalmente no harían. O sea, si tú no te desnudarías delante de desconocidos, yo no te puedo hipnotizar para que te desnudes delante de desconocidos. Si tú no eres una persona violenta, yo no te puedo hipnotizar para que seas violenta. La hipnosis ayuda un montón con las cosas que quieres hacer. Entonces, si por ejemplo quieres dejar de fumar, la hipnosis te ayuda a dejar de fumar. Pero no es exactamente sueño, y si fuera sueño sería un sueño muy ligero. Piensa que a fin de cuentas la persona hipnotizada responde a estímulos. Yo te hablo y tú me contestas. Si estuviera en una fase de sueño profundo o en una fase de sueño REM, no contestarías. Cuando yo hice un curso de terapia de hipnosis y las veces que he hecho hipnosis, una cosa que llama la atención es que la hipnosis es un proceso bastante poco emocional en mi experiencia. ¿Vale? No hablo de la hipnosis de programa de variedades, hablo de la hipnosis terapéutica. ¿Vale? Entonces, claro, lo cierto es que no parece que precisamente te lleve a ese estado de poder reestructurar emocionalmente tu mente, por así decirlo. Y además es que sigue siendo un coñazo, porque si tengo técnicas que me permiten hacerlo contigo estando despierto, ¿para qué me voy a molestar en hipnotizarte si además no todo el mundo es igualmente susceptible? ¿Y qué pasa si no eres susceptible a la hipnosis? ¿Qué hacemos? No todo el mundo es susceptible. La terapia de reorientación ocular, yo no sé cómo funciona, ¿vale? O sea, que no me pides que lo explique porque no lo sé. Hay evidencia de que funciona y está indicadísima en casos de trastorno por estrés postraumático. La base teórica por la que funciona no la sé porque no la he estudiado, entonces ahí no te puedo informar. Sí puedo decirte que sé que hay abundante evidencia a favor de la terapia de reorientación ocular. ¿Cómo funciona? No tengo ni idea, lo siento. Más. Ella... Quería preguntar cómo explicas de la recuperación en la fase REM y que despiertes por la mañana como recuperado, practicando la semana pasada, más que toda la gente se tendría que despertar muy bien, pero la gente que por las mañanas se tiene mucho ruido y a lo largo del día entonces va mal. A esta gente, o sea, lo que está de manera distinta y Ella dice que hay gente, y eso puede coincidir con vuestra experiencia, que cuando se levanta, no se levanta refrescada ni recuperada, sino que se levanta cagándose en toda la puta madre que parió al demonio, y luego ya si eso a lo largo del día se va animando. Mi teoría del pato es que el despertador ya te ha puesto de mala leche. Pero muy simple, porque insisto, igual es que no estás cogiendo el número de horas de sueño que necesitas. Es que vamos a tener en cuenta una cosa, que es que la mayoría vivimos una vida que es muy incompatible con la salud. Pasamos una enorme cantidad de horas sentados. Comemos una cantidad de mierda que no tiene ni nombre. No respiramos un aire bueno y no tenemos los buenos hábitos de sueño. Y sobre todo aquí en España, que somos los reyes de la farra y dormimos una hora menos que el resto de Europa. Y luego podemos ponernos a ver si la culpa es de Franco por el horario que tenemos, o de la abuela que fuma, o de las cuevas de Sacromonte, me da igual. Pero el hecho es que dormimos poco, porque nos gusta quedarnos tarde, pero nos levantamos a la misma hora que el resto. Entonces tú piensas que a la hora en el que el resto de Europa está cenando y tienen ahí a lo mejor un par de horitas para tranquilamente ir soltando, nosotros estamos en las terrazas. Entonces mi teoría no es que el sueño a ti no te repare especialmente, es que duermes poco. Y probablemente si pillaras una hora más, seguramente te despertaría de otra forma. Además, cuando digo que el sueño repara, no es que te levantes dando saltos y vomitando arcoíris, es que te levantas bien. Estás bien, o sea, bien, ya. Vamos tampoco a no volvernos locos, ¿eh? O sea, que yo sé que a veces yo soy muy exagerado y me pongo a hablar y parece que la gente se levanta meando colonia, pero no, pues te levantas bien, pues ya está, venga a ver qué pasa hoy, ya está. duermo mucho, en muchos casos que tengo que empezar a dormir y me despierto porque algo que me preocupa, pues durante la mañana, las primeras horas, están pensando y no lo paso de la mañana. Y a lo largo del día, entonces es que, vamos a ver, es que no existe el efecto retardado, es un efecto entrelazado, perdón. O sea, es que la línea entre sueño y vigilia no es una línea clara y impasable, es muy porosa. Lo que hacemos despierto afecta al sueño, lo que hacemos dormido afecta a la vigilia. Entonces,
Claro que se puede dar un efecto retardado, pero es que el efecto del sueño se va dando todo el día. Si yo duermo 4 horas, estoy jodido todo el día. Cuando la niña no dormía, ¿cuándo estábamos jodidos? Nada más que levantarnos, estamos jodidos a todas horas de la vida. O sea, era un páramo de joderse y joderse y joderse y joderse más. Y ya está. No, el efecto retardado, pues claro, retardado, 24 horas de retardo, ya ves. Gemma. No se conoce. Puede ser que se haya sobrevalorado un poco el papel de la melatonina en cuanto a... Claro, pero lo que no se ha encontrado hasta ahora es efecto secundario, porque además las dosis que te venden son irrisorias aquí en España. En otros países la melatonina te la compras... Vale, entonces no, pero la melatonina aquí en España se vende en dosis muy bajas, coño, la venden hasta en el Mercadona, la melatonina. Y se toma en dosis muy bajas. A mí particularmente, yo cuando he probado la del Mercadona a mí no me ha hecho nada. Pero pensad que la melatonina es una sustancia que se segrega muy relacionada con la luz. Los que estamos, o estábamos, porque yo ya intento evitarlo, como capullos, con el móvil en la cama, o la tablet en la cama, o con el portátil o el ordenador abierto hasta última hora de la noche, tenemos un problema porque la luz, la frecuencia, la longitud de onda, disculpadme, de la luz de los monitores es lo bastante similar, o tiene características en común con la luz solar como para engañar a nuestro cerebro, que nuestro cerebro tampoco es que sea muy espabilado, que para engañar al cerebro tampoco hay que correr, ¿eh? Entonces el cerebro no tiene claro en qué momento está y por tanto no sabe cuándo ha de segregar la melatonina, que es una sustancia facilitadora del sueño. Pero vamos a ver, es la misma puta mierda por la cual tendrían que ser ilegales los putos despertadores que te permiten darle al 5 minutos más. Eso tenía que ser ilegal y la gente que lo hace tenía que fusilarlo. Porque darle al 5 minutos más te jode la vida. Porque cuando tú te estás despertando hay unos cambios y unas secreciones hormonales que te vuelves a dormir y entonces el cuerpo tiene que abortar y resegregar la hormona del sueño y a los 3 minutos te vuelven a despertar y te jode la vida. Y no quiero hablar de nadie tampoco. Los despertadores tienen que sonar una puta vez y te pones de pie y ya está. Todo lo demás es sufrir. Hay tiempo para 2 preguntas más. De esta me divorcio. La gente en coma, bien, gracias. No. El problema es que no, aparentemente no, porque la actividad cortical es completamente diferente. Evidentemente, se han hecho muchas pruebas con es rutinario, una persona que está en coma la conecta a electrocardiograma, etcétera, para ver en qué estado está. Y hasta donde yo conozco, a lo mejor hay alguna investigación o estudio que lo que me contradiga. Recordad por favor también una cosa, yo no soy experto en esto. Yo hablo de esto porque me he interesado, lo he estudiado por amor al arte y tal, pero yo no soy experto en temas de sueño. ¿Vale? Cuidado con esto, ¿eh? Entonces, yo entiendo que es una situación completamente diferente. No tiene nada que ver, no hay fases, no hay... El tío que está en coma está siempre igual, no cambia. Entonces, de hecho, bueno, muchas personas que están en coma están vegetativos, no tienen actividad cortical, tienen la actividad de la estructura límbica y precorticales justa para mantenerse con vida y ya está. Y muchas veces ni eso, muchas veces asistido. Más. Última pregunta. Ya. Dale. Durante la fase REM, entonces se anula el lóbulo frontal, tienes sueños y con eso te da todo absolutamente igual. Sí. Este proceso de pensamiento libre, puro y duro, ¿tiene alguna relación o se ha encontrado alguna conexión con el pensamiento creativo? No, pero porque no se ha buscado. Cuidado. O sea, quiero decir, no conozco ninguna investigación que intente relacionar ambas cosas. No tiene, para mi modo de ver, sentido que tenga una relación especial porque el sueño REM nos pasa a todos. Y el sueño REM, además, ocurre de una forma muy similar en personas muy diferentes. Aunque no sea, tiene razón una cosa, ninguno de los estudios, por ejemplo, que yo he presentado, se valoraba si las personas eran creativas o no. A lo mejor resulta que por azar todas las personas eran creativas de la hostia o no creativas. Pero no veo por qué, porque a fin de cuentas todo el mundo tiene capacidad de soñar. Yo, a título personal, y esto es mi experiencia y no es nada científico, yo he conocido personas con una enorme capacidad de recordar sueños que no son creativas, personas que no recuerdan ningún sueño y son creativas. Yo casi nunca recuerdo los sueños, creo que soy razonablemente creativo. O sea, es que hay de todo, entonces no parece que haya, tampoco, como digo, tampoco que yo sepa se ha investigado, con lo cual pues igual resulta que sí, no lo sabemos. Tampoco es un tema de mucho interés, claro, si lo comparas con gente apuñalando a su mujer dormida, bueno, otras cosas pues van a saber. Y pensad también una cosa, la investigación del sueño es un campo muy joven, hasta los años 50 no se pudo empezar, pero es que la pasta no abunda. Ahora está empezando a haber pasta porque ahora vivimos una época en la que los problemas del sueño se están volviendo pandémicos.
Pero en los años 50, en los años 60, que aun viviendo en una sociedad industrial el ritmo de vida era mucho más bajo que ahora, los problemas de sueño eran mucho más raros. Los problemas de sueño han experimentado una explosión en los últimos años junto con el crecimiento de problemas de ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, las soluciones farmacológicas son muy limitadas. Entonces, piensa que ahora es cuando los laboratorios del sueño van a poder empezar a tener financiación, medios, etcétera. Yo estoy esperando que en las próximas décadas va a haber unos avances verdaderamente considerables y no descarto cosas del estilo de pinchar a alguien el electrodo y poder ver lo que está soñando en directo, que eso ya sería la polla, o sea, pero la polla, pero vamos, me vengo arriba. Entonces también pensar que la ciencia finalmente está limitada por la pasta y que eso, la creatividad hasta ahora no parece que se haya estudiado, que yo sepa. ¿Alguna más? Y luego usted, Marta. No, que era la última, que tenemos que cortar. Sí. No me dejas. La última. Luego. Dime. Marta pregunta si a medida que crecemos se pierde capacidad de recordar, controlar o manejar los sueños. No hay ninguna evidencia que apunte en esa dirección. Sí pasa una cosa curiosa con la edad, pero solo en un caso determinado. Vosotros sabéis, bueno, no lo sabéis porque no me da tiempo a explicarlo en detalle, pero existe un tipo de parasomnia que son las parasomnias REM. Se diferencian de las parasomnias no REM en que estás en fase de sueño profundo. Ahí la gente se levanta, habla y actúa como si estuviera en su sueño. Pero esto pasa porque se está empezando a encontrar evidencia de que es antecedente del Parkinson. O sea, los ancianos que empiezan a manifestar comportamientos de este tipo, de por ejemplo levantarse, gesticular, en una fase tardía de la noche, cuando están en sueño REM, indica que el control motor se está deteriorando. Vosotros pensáis una cosa, cuando el cuerpo se desconecta, no es porque se apaga un interruptor y tú dejas de moverte, es porque hay un sistema que, digamos, te sujeta. Esto es una simplificación muy burda, pero quiero que lo entendáis. O sea, tú tienes un mecanismo que es el que te mueve y tienes otro que inhibe el movimiento. En estas personas el mecanismo de inhibición se deteriora. Y esto se está encontrando que tiene una fortísima correlación con, en un plazo de tiempo breve, empezar a desarrollar demencia senil o Parkinson. Ese es el único tema relacionado con la edad y el sueño REM que yo he encontrado en la literatura que he consultado. De forma que si tenéis una persona mayor que empieza por las noches a última hora, no al principio como antes comentabas tú, sino a última hora, a escenificar sus sueños, además se reconoce porque hablan mucho, los sueños son muy dramáticos, son muy violentos, no es como las parasomnias del principio de la noche, son cosas de me bajo y me hago un bocadillo, sobre como no veo lo que estoy haciendo, pues me como la harina cruda o cosas así. Aquí está luchando contra los zombies o lo que sea. Eso a menudo indica una predisposición, una alta probabilidad de a continuación desarrollar algún tipo de demencia, particularmente parkinsoniana. Esa es la única evidencia que yo he encontrado. Insisto, yo no soy un experto, yo he hecho una cierta investigación para preparar esta charla, pero no es mi campo de especialidad, así que tengo alguna. Venga, una sola. Va. Yo vivo al lado de las campanas de la iglesia. Yo también. Y resulta que nadie de todo esto, yo tengo la mala suerte que tengo la cuarta, la media hora, la hora. Pero están dormidas. Y sin ánimo de ofender. A la gente mayor y a los insomnes le pasa una cosa muy curiosa, que es que la fase, los ciclos son más rápidos, se acortan. Entonces, las personas están dormidas, el electroencefalograma indica que están dormidas, pero al mismo tiempo dicen, no, porque te trajeron una pizza a las 2 de la mañana y yo estaba despierto. Pero tú miras el encefalograma y dices, no, usted estaba dormida, pero tú has acertado. Los dos tienen razón. En las personas a medida que crecemos, la frontera entre la vigilia y el sueño se puede volver muy porosa. Las personas con insomnio prolongado también. Con lo cual, no sé si os ha pasado, pero a mí, a veces, gracias a mi hija, que me ha dado un curso entero de privación de sueño, tienes la experiencia de decir, no he dormido nada, pero en realidad has dormido, pero no tienes la sensación de haber dormido. Y luego te van a pensar y dices, ¿he dormido? Y no lo sabes. Aquí pasa un poco igual, probablemente estás durmiendo, pero tienes un nivel de arousal, de alerta lo bastante alto como para poder registrar el sonido de la campana, pero en realidad estás durmiendo. Además, pensad que el cerebro es especialista en rellenar los huecos. Entonces luego, cuando tú echas revista atrás, probablemente tu cerebro coloca el sonido de las campanas donde sabe que tiene que ir el sonido de las campanas. No he oído las campanas a las 3, bueno, pues yo las pongo. Súper bueno. Bueno, ya no... Va, la última, pero de verdad. Como dicen los niños, de verdad, de verdad. Tengo un amigo que se duerme en cualquier lado. Sí. No lo entiendo. Eso se llama narcolepsia. La narcolepsia se especula con que probablemente esté relacionada de alguna manera con las parasomnias REM, ¿de acuerdo?
rastros, o sea, las señales del cefalograma son similares a los que tienen episodios de sonambulismo. Y parece ser que tiene que ver, pues eso, con una pobre compensación de la falta de sueño que hace que tengan episodios de somnolencia aleatorio e incontrolable. Una persona narcoléptica es que literalmente donde le da se duerme, así, tal cual. Y puede ser conduciendo, puede ser sentado encima de un palo, puede ser en cualquier lado, y se cae. ¿A qué fase va? No llegan a fase REM. Es sueño fase 2, fase 3, no llegan a una fase profunda. Porque no les da tiempo, es que además muchas veces las crisis narcolépticas son... En algunos casos, pero es que la epilepsia ya es un cosmos en el que ya te metes y ya no acaba, porque depende del tipo de la epilepsia, depende de dónde estén los núcleos y depende de 150.000 cosas. La epilepsia es para una charla entera. Entonces ya la epilepsia es otro mundo, que tampoco es mi especialidad. Bueno, ya está, ya cortamos, gracias a todos. Las dos obras más interesantes, ¿vale? Para que las podáis consultar, las podáis buscar. No sé si están traducidas, ¿vale? Yo las he pillado en inglés, no sé si están traducidas. ¿Vale? La mente de 24 horas, que es el más recomendable, y Los sueños de los niños, de Folkes, porque es muy interesante ver el contenido de los sueños de los niños, etcétera, etcétera. Y nada más, ¿vale? Adeu.